Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Youngers Fest, el festival donde los mayores de 50 son protagonistas. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Son las 7:30 de la tarde y voy caminando en esta tarde esperando que el calor se vaya retirando. El que más sufre es mi fiel pájaro chucao, pájaro sureño que anda por ahí dando vueltas en el jardín. Y hoy día, ahí está, ahí lo escucharon. Cada vez que lo nombro, responde, en el sotobosque de este pequeño jardín. Bueno, ayer fue el cambio de gabinete y uno va escuchando, yo ando harto en la calle, distintas opiniones, preguntas que se hace la gente. ¿Fue acertada el diseño del gabinete? ¿Tendrán las competencias políticas, técnicas en algunos casos, para enfrentar los desafíos inmensos que vienen? 16 de los 25 ministros, dice la segunda hoy día, no tienen mayor experiencia política, lo que los obligará a enfrentar desafíos comunicacionales y pedir apoyo en gestión política. Y otros dicen que lo que está haciendo Kast al nombrar a ministros con no tanta experiencia política es que está fichando lealtades directas a él mismo. Hermeneutas hay para todos. Hay un Héctor Carvacho, que es investigador de la Universidad Católica, dice: Kast históricamente ha hecho apuestas sobre sí mismos y con pocas garantías de éxito. No es muy optimista sobre el gabinete de Kast y dice que estaría repitiendo un mismo error que habría cometido otras veces en otros procesos. Sin embargo, no sé, en la calle ayer, comentando con una persona completamente de la calle, que estaba viendo en un negocio el cambio de gabinete y decía: estos son ministros, estos saben. La esperanza que tiene muchas veces a lo mejor una parte del pueblo, ¿no? Estos sí saben. Según estaba comparando con el gabinete del gobierno saliente. No sé si era injusta o no injusta en su juicio, pero decía: ¿no es cierto que estos se ven que son personas que saben, que van a ser buenos ministros? Para conversar un poco de lo que significa ser ministro, cuáles son las habilidades, el temple que hay que tener, cómo se sobrevive al hecho de ser ministro, cómo funcionan las relaciones, las redes, cómo lo técnico y lo político van conversando entre ellos, cuánto lo comunicacional es más importante que lo técnico y lo político, sobre todo en estos tiempos. Bueno, tenemos a un invitado de lujo aquí en el jardín. Él estuvo además en este mismo jardín caminando conmigo cuando había sido nombrado ministro, ¿no? Flamante ministro del gobierno de Piñera II. Además, en uno de los ministerios más jodidos, que todavía era el Ministerio del Interior y Seguridad, reunía lo que son hoy día dos carteras, en un momento difícil, después de una situación complicada en la historia del país. Muchos lo admiramos por haber asumido ese desafío. Y luego, además, escribió un libro muy interesante, que yo me lo leí, estuve ahí en el lanzamiento cuando lo hizo en Puerto Varas, de este libro, La Vuelta Larga, crónica personal de la crisis. Este libro lo publicó en el año 2023. Un libro que además tiene un comienzo extraordinario desde mi punto de vista. Uno de los mejores comienzos de los libros que he leído del estallido. Lo recomiendo vivamente, ese libro, para el que quiera volver a ese momento de la historia de Chile. Y seguramente va a ser un documento importante cuando en el futuro miren hacia atrás y analicen este periodo nuestro de la historia. Gonzalo Blumen, ingeniero civil de la Universidad Católica, ex ministro del Interior, jefe del gabinete también en el Piñera I del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, o sea, algo sabe del ministerio y otras hierbas, ¿no? Fue ministro SECPRES
en Piñera 2 y luego, como dije, ministro del Interior y Seguridad Pública. Actualmente participa del directorio de Horizontal, está en el mundo privado, en la iniciativa Líderes para Chile. Ya nos contará de qué se trata. Muchas gracias, Gonzalo, de venir ahora ya de civil, ya no como ministro, aquí al jardín, mucho más relajado, en manga camisa, ya otro escenario. Gracias, Cristian. Sí, efectivamente, me estaba acordando, me tocó 2 veces. La primera era ministro secretario general de la presidencia. Había asumido hace poco, me acuerdo. Claro, y cuando uno asume, todo brilla, ¿no? Y como ese señor que te dijo en la calle, me gustan estos ministros, me gusta este nuevo gobierno, pero cuando empieza en realidad la rueda a girar, ahí, bueno, vienen los problemas y me tocó venir después, entre estallido y pandemia, digamos, eran otros tiempos, y es muy difícil, efectivamente. Y por eso la política importa, por eso la duda que hay instalada si es que es muy poco político, si es que hay un riesgo ahí, y es parte de los temas que la gente evalúa. Ahora, se supone que Kast acuñó esta idea, él y su equipo, del gobierno de emergencia nacional. Y algunos dicen, en la idea fuerza de emergencia nacional, unido al rechazo de la población, hoy día hay un rechazo altísimo a la política, de eso está en todas las encuestas, y también se notó en la votación, un candidato que estuvo a punto de entrar a la segunda vuelta, su discurso era contra la élite política, o sea, la élite y casta, la élite y el pueblo, ¿no? En ese escenario, él apostó por mostrar un gabinete que estuviera menos contaminado por la política, pero eso, según otros, puede ser un tremendo error y va a hacer que los ministros sean yogur con fecha de vencimiento, como dijo Pablo Longueira. Yo estoy desconcertado, soy un jardinero de este jardín y quiero aprender, por eso te traje a ti para conversar conmigo esta tarde. Vamos viendo. El tema de la política. Lo primero, yo no puedo sino empatizar con las dificultades que significa armar un gabinete. A mí me tocó ser parte del equipo que organizó el gabinete de Sebastián Piñera 2, digamos, en el 2018. Siempre hay dificultades, siempre hay críticas, que hay muchos políticos, que hay pocos políticos, que, en fin. Pero la política sí importa. O sea, yo creo que sí es un elemento relevante y que tiene una particularidad. Es como escribir libros, no es como ser escritor. Uno no va a la universidad a aprender a ser como escritor. Hay algunos escritores que estudiaron literatura, otros son periodistas, otros son abogados, otros son cualquier cosa y otros no estudiaron nada. Se forma mucho la política como la escritura en la práctica, no en el oficio de practicarlo. Son horas de vuelo finalmente. No es estudiando ciencia política que uno se va a hacer buen político. No, hay cientistas políticos que son pésimos políticos. Sí, claro, claro. Por lo tanto, no, la verdad, la teoría y la práctica acá difieren mucho, porque mira, ¿qué es la política? Eso es importante tal vez definirlo en términos sencillos, porque todos hablan de la política. ¿Qué es para ti la política, digamos? Mira, para mí la política es un poco la expresión que usó Miguel de Unamuno cuando lo interrumpen en el Paraninfo y en la universidad el año 36. Millán Astray, creo que se llama el general golpista, sí. Y le interrumpe y dice, muera la inteligencia, muera la academia, mueran los intelectuales, y él les dice algo así como, venceréis, pero no convenceréis. La política es el arte de convencer, no de vencer, porque finalmente de lo que se trata es de que la suma sea superior a la resta y que finalmente podamos organizar las voluntades colectivamente en torno a ciertos propósitos, y para eso hay que tener más del lado los activos que los pasivos. Y en ese sentido, un ministro, me imagino que también un subsecretario, ocupa muchas horas en esta tarea de convencernos. Yo te imagino en conversaciones con congresales, con mucha gente tiene que conversar y tiene que convencer. Y eso es un arte. Es un arte y que tiene que ver con una cosa que es muy humana, que es el arte de empatizar con el otro. O sea, no es solo de dar argumentos racionales, duros, sino que también el otro, tu interlocutor, sienta que está siendo escuchado y que se produce una conversación entre pares y finalmente es posible establecer ciertos puntos de vista en común. No es una imposición. En una empresa, un gerente, hoy día yo creo que en los tiempos actuales tampoco es que llegue e imponga, ¿no? Pero tiene un mando mucho más vertical. En la política no es así, sobre todo en la política chilena, con un sistema político completamente fragmentado, completamente granularizado, donde con 25, 23, 20 partidos, lo que sea el Congreso, se hace muy difícil convencer y formar mayoría. Y si tú no formas mayoría, los gobiernos enfrentan problemas. Oye, de los políticos que tú has conocido, ¿a quiénes admiras por este arte mismo político de convencer que tú acabas de describir acá? Bueno, y entrando a la contingencia del gabinete, yo evidentemente a quien le tengo más cariño personal y político es a Claudio Alvarado, claro, el nuevo ministro del Interior. Trabajamos juntos, fue mi jefe en Piñera 1, porque era subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia y yo era jefe de la división de estudios de la SECPRE. Compartíamos oficina, estamos al lado, en el patio Los Canelos.
de las Camelias, perdón. Y después en Piñera 2 nos invertimos, ¿no? Yo asumí como ministro y él asumió como subsecretario. Espérate, o sea, tú fuiste jefe y él fue jefe Primero tuyo. fue mi jefe, después yo fui su jefe. ¿Y cómo fue esa relación con él de haber cambiado? Es curioso, no se da mucho eso. ¿Cómo se dio, cómo fluyó eso? Se dio, mira, primero se dio de manera muy natural porque cuando el presidente Piñera me pidió asumir como ministro secretario general de la presidencia, que básicamente es que ya la relación con el Congreso, que es algo que es muy difícil, yo le dije, perfecto presidente, me gusta el desafío, yo trabajé ahí, pero me encantaría poder tener a alguien de la capacidad y experiencia y talento político como Claudio Alvarado. Entonces le pedí al presidente si podía, una cosa un poquito insurreccional desde el punto de vista, porque el presidente decide, pero el presidente acogió mi planteamiento y nombró a Claudio Alvarado como subsecretario, cosa que para mí fue un tremendo apoyo, porque es una persona de larga experiencia y capacidad y con la cual yo aprendí mucho. O sea, ¿Qué cosas aprendiste? Yo te diría, primero que todo, la paciencia, Uh-huh. que es un atributo fundamental de la política. Porque uno muchas veces desespera por lograr ciertos objetivos. Y la naturaleza humana tiene ciertas formas, tiene ciertos ritos, tiene ciertos ciclos. Me pasó, por ejemplo, una discusión de un proyecto de ley que estábamos con Claudio Alvarado, que tenía un tremendo enfrentamiento con la oposición, que tuvo una discusión en una sala cerrada, de esta cuando uno baja las cortinas y se dice las cosas tal como son. Y habían 3 senadores de la oposición muy enojados con el gobierno y que estaban en una posición súper dura, súper difícil, y uno empieza como a desesperarse porque no ceden, porque no escuchan racionalmente los argumentos, y ahí tú te das cuenta del talento y la capacidad negociadora de alguien como Claudio Alvarado. Decía, pa' callado, digamos, por el WhatsApp me decía, tranquilo, ¿sí? Hay que dejar la naturaleza humana así, hay que dejar que se descarguen, hay que dejar que voten. Una cierta sabiduría tiene que tener el Ay, personaje. mira, un ministro tiene que, hasta cierto punto, un poco, especialmente en la relación con el mundo parlamentario, una especie como de psicólogo, incluso a veces terapeuta, ¿no? Porque tiene que saber escuchar, tiene que saber dar espacio al otro y plantear los puntos de vista cuando corresponde, no atarantarse. Ya, esto es en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Pero en todo es lo mismo. Ya, sí, pero el Ministerio Interior ¿es exactamente igual o se requieren otras habilidades suplementarias a las que tú acabas de describir para este cargo? Mira, porque aquí va a estar Claudio Alvarado. Claro, la diferencia es que la SECPRE, para ponerlo en simple y que la gente lo entienda, es la que junta los votos en el Congreso para aprobar los proyectos de ley. El ministro del Interior es el jefe político del gabinete. Entonces yo te diría que cumple 2 roles fundamentales. Un rol es ser el brazo político, el sostén político del presidente de la República, ser su principal asesor, consejero, orejero, y por lo tanto tiene que ser una voz que el presidente escuche, que yo creo que en este caso se da, porque Claudio Alvarado y el presidente electo José Antonio Kast... ¿Tienen una relación previa? Sí, larga. Ellos, los dos eran parlamentarios de la bancada de la UDI y fueron jefe y subjefe de bancada, trabajaron muchos años, se conocen hace mucho tiempo. Ya, y otra cosa, Claudio Alvarado, parece que él viene de regiones, ¿no? Chilote. Es chilote. Esto es interesante también, Sí, que alguien de regiones esté en el centro, en el Ministerio del Interior, no me parece menor. Bueno, sí, encuentro que es valioso y yo creo que tiene, digamos, cierta impronta, digamos, de su origen, ¿no? Que es una persona que escucha, no es acelerada como lo somos, no sé, por los santiaguinos, sí, por decir somos algo. acelerados. Y yo creo que he aprendido viviendo en regiones estos años que los sureños son aperrados. En todo es más difícil. Las cosas cuestan más. Bueno, llueve, vienen los temporales, se les cae el techo, Ya. viven muchas calamidades. Ya, estoy tratando de ser muy optimista. O sea, Claudio Alvarado, tú ves que tiene los atributos necesarios para este gobierno de emergencia como ministro del Interior. Claro, y te decía, 1, apoyar al presidente y 2, ser también el apoyo principal, el organizador políticamente hablando del gabinete, de los ministros. Los ministros sectoriales toman decisiones que tienen muchas veces enorme significancia política. Mira tú, por ejemplo, lo que ha pasado con el Ministerio de Vivienda, ¿no? Que es un ministerio sectorial donde se supone que es puro cortar cinta y el ministro Carlos Montes, como lo consigna hoy día un analista en la prensa, que era una persona con mucha experiencia política, lo ha pasado muy mal. Entonces, muchas veces cuando los ministros sectoriales enfrentan problemas, acuden al ministro del Interior para que lo ayude a enfrentar políticamente las dificultades o las crisis que están enfrentando. Y por lo tanto también ahí hay un rol que es súper relevante. Y ahí hay un segundo atributo, que es la capacidad de generar confianza. Yo te diría que también Claudio Alvarado, en él ese atributo es reconocido por Moro y Cristiano, o sea, por gente de la futura coalición de gobierno y por la gente también de la futura oposición, digamos. O sea, la capacidad de construir redes se basa en la confianza y la confianza es un atributo fundamental para hacer política. Y
García Ruminot, el otro político, estamos hablando primero de los ministerios más políticos y son los dos militantes. También del sureño, gran- además. También es sureño, se te iba a Temuco, decir. sí. Mira, el sur entró al gabinete, eso está Fuertemente. interesante ya. García Ruminot. Mira, yo creo que son bien parecidos los dos. Creo que el senador José García, o Pepe García para los amigos, futuro ministro José García, también tiene cualidades muy parecidas. Es Se ve un una caballero bien templado. muy templado. Yo creo que es parlamentario desde el año 90 a la fecha, primero diputado muchos años y luego senador. Muy respetado por sus pares, por algo llegó a ser presidente del Senado. Un muy buen legislador y una persona siempre ponderada, siempre con la palabra deferente, nunca alzando la voz innecesariamente, siempre dispuesto a escuchar, que yo creo que para ese cargo específico que es la SECPRES también son condiciones súper favorables. Ahora, ¿qué fue lo más difícil para ti como ministro de Interior? ¿Cuál fue el primer aprendizaje más duro? Aquí estamos casi en un confesionario. El mismo día que asumí, digamos, 10 días después de iniciado el estallido, porque a mí me tocó asumir en circunstancias, ¿para qué las voy a explicar? Más difíciles e imposibles. Yo asumí un 28 de octubre del 2019, habían pasado 10 días, la violencia no bajaba, la izquierda estaba cada día más arrebatada, acusando constitucionalmente a la autoridad y al presidente de la República. ¿Cómo no me voy a acordar de eso? La violencia tremendamente desbordada en la calle. De hecho, el día que yo asumí fue uno de los días más violentos. Pese a que ya habían pasado 10 días, fue tanto o más violento incluso que los primeros días. Fue como un bautizo de fuego, literalmente. Y yo te diría que el principal aprendizaje, que para mí fue muy impactante, especialmente cuando llegué a mi oficina al Ministerio del Interior, fue constatar la precariedad del Estado de Derecho y de las reglas que rigen nuestra convivencia, ¿no? Porque finalmente estas son reglas que cuando un grupo, quizás no una mayoría, pero un grupo importante, deja de creer esto que le llaman la anomia, ¿no? Y predomina la violencia, la ley del más fuerte, la ley de la selva, estamos en un problema. O sea, en el fondo uno confía que aquí tenemos como una reserva republicana, Exacto. confía mucho en eso. Ahora salimos del paso, pero podríamos no haber salido. Sin embargo, nuestra democracia finalmente es frágil. Es muy frágil. Y un poco, me estoy yendo un poco del tema, pero lo que está pasando ahora con Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Que de repente llega y impone un alza de tarifa unilateral y se echa al bolsillo 3 décadas de apertura comercial y Y globalización estamos económica. hablando en Estados Unidos, la democracia más antigua del mundo y con instituciones que supone que son fuertes y que no pudo doblegar en su primer mandato. Y ahora que dice que Groenlandia se la va a quedar por las buenas y por las malas, que a los jueces que lo han investigado lo está hostilizando, lo está persiguiendo, que se burla o que hace caricatura de sus adversarios políticos o de sus aliados que no lo siguen. Entonces, volviendo un poco a lo que estamos hablando, las instituciones son mucho más frágiles de lo que uno se imagina. Y eso yo creo que es un desafío que hace 5 años atrás no estaba presente en nuestra discusión política. Y hemos aprendido también que hay algunos actores, particularmente ciertos sectores de la izquierda, que están dispuestos a saltarse las reglas. Fíjate que aparecen en la segunda de hoy día, seguramente lo leíste, testimonios de personas que como tú fueron ministras, por ejemplo, el ministro Goldman. Sí, lo leí. ¿Ya? Y él afirma que el trabajo ministerial se traduce en 3 áreas: lo técnico, comunicacional y el manejo político con Congreso. Hablamos de lo político recién. Lo comunicacional, lo que yo decía al comienzo, hoy día da la impresión que muchas de las cosas se juegan sobre todo en las redes, en la percepción e incluso en la no verdad, ¿no? Por lo tanto, lo comunicacional empieza a jugar un rol extremadamente importante. O sea, que es distinto a lo que fue probablemente hace 30, 40, 50 años atrás. ¿Cómo se maneja eso y cómo debe manejar eso un ministro que viene recién llegando a asumir su cartera? No, hay que tomarlo muy profesionalmente. Hoy día un ministro que no quiere estar en las redes sociales tiene un problema, digamos, porque son las formas de comunicación que, te guste o no te guste, predominan hoy día a nivel de masas, ¿no? Entonces, efectivamente, es un desafío que es exigente, que hay que tomarlo profesionalmente. Hay gente que sabe de eso. Nadie es tan capo que se las puede todas por sí solo. Yo diría que en esa nota, esa es la principal lección o mensaje que dan esos exministros, que son personas que venían del mundo privado y que tuvieron muchas dificultades al pasar al mundo público, que es dejarse apoyar, dejarse acompañar por las personas que saben. Ahora, yo tengo una pequeña diferencia, sí. Yo no creo que lo comunicacional y lo político sean dos dimensiones separadas. Yo creo que van íntimamente de la mano, están íntimamente ligadas.
A ver, explícalo eso. Porque muchas veces pasa en los gobiernos que cuando comienzan los problemas y bajan en las encuestas, típicamente algunos empiezan a defender y dicen, no, bueno, esto no es un problema, es un problema comunicacional. Sí, claro, es como típico. traer un asesor de marketing que te ponga un logo más bonito, y eso jingle. puede encubrir un problema político, ¿no es cierto? Al final los problemas son políticos. Al final los problemas, en mi experiencia, siempre terminan siendo políticos. ¿Y qué significa eso? Significa que efectivamente hay momentos que tú dejas, como hablamos al comienzo, de convencer. Y cuando dejas de convencer y empieza a perder adhesión y la gente deja de comprender el propósito, el objetivo, no solo en el Parlamento, me refiero a nivel ciudad. La gente hoy día le está dando un tremendo voto de confianza a José Antonio Kast y sistemáticamente desde que ganó uno de las encuestas, 55-60% cree que el país va a mejorar, cree que las decisiones que ha tomado son correctas. O sea, hay un apoyo relevante porque entendió el mensaje que puso en la elección y por lo tanto ahora el principal desafío, creo yo, de este gabinete va a ser que ese mensaje empiece a traducirse en hechos. Y si no se traduce en hechos... Y va a tener que y explicar bien las cosas, una cierta pedagogía. Exactamente. Aguirre Cerda decía, gobernar es educar, en un sentido más amplio, pero hay algo de paideia, de educación en la política, fundamental, ¿no? Y yo te diría que si no hay esa capacidad de conducir, explicar, hacer pedagogía, ni la mejor campaña de comunicación política te va a resolver los problemas que vas a enfrentar. Y tienes que tener resultados, pero también tienes que tener capacidad de que esos resultados se traduzcan en la gente en algo que le haga sentido. O sea, el político finalmente lo que hace es que traza horizontes de sentido que la gente comprende y lo motivan a seguir dándole apoyo. Y todos dicen que, a ver, la gente que viene del mundo privado se encuentra con el mundo público, con el Estado por primera vez. La impaciencia, tú decías, hay que tener paciencia, tratar de apurar las cosas, no resulta. No conocer bien cómo funciona ese entramado. Es decir, el Estado chileno, conocerlo bien por dentro. Tenemos hartos ministros que vienen del ámbito privado. ¿Tú crees que necesariamente estás condenado al fracaso? Algunos dicen que es una regla, o sea, que el que viene del mundo privado no va a resultar. Si resulta, dice otro analista, y sería un golazo de Kast, en este caso. No, pero yo creo que efectivamente hay un riesgo en la falta de densidad política, por decirlo de alguna manera, especialmente en algunos ministerios sectoriales que son muy desafiantes políticamente. Salud, educación, medio ambiente, trabajo, son ministerios difíciles. Eso es una primera cosa. Y lo segundo es que el Estado tiene reglas que lo rigen que son muy específicas y muy precisas y son distintas del sector privado. Y lo fundamental es que en el Estado se rige por el derecho público y uno hace aquello que está expresamente permitido y no aquello que no está prohibido. O sea, lo primero que tienes que aprender son los límites que tienes. O sea, lo primero que tienes que hacer es saber cómo se hace un oficio, cómo se hace un decreto, cómo se fundamenta, cómo se enfrenta la Contraloría exitosamente. Sobre todo ahora. Lógico, porque ahora la Contraloría está respirando en la nuca de todos los lugares del Estado, digamos. Y todos los cambios, esa es una particularidad del Estado, todos los cambios se sustentan en normativas, en reglas definidas, no solo en la voluntad. O sea, si tú quieres hacer algo, requiere una ley, y si no requiere una ley porque puede ser por la vía de la potestad reglamentaria, sea una norma, un reglamento y una ley en el Congreso, igual tienes que ponerlo en un papel por escrito, tienes que hacer o un instructivo, o un decreto, o un reglamento, y eso tiene liturgia y reglas súper específicas. Bueno, yo sé que tú no le vas a querer aparecer como enseñándole algo a quien fue tu jefe, y a quien seguramente tú admiras, que es Alvarado, pero digamos a un ministro del Interior que viene llegando, ¿qué consejo le darías tú a partir de tu experiencia y a lo mejor de cosas que no manejaste bien o que aprendiste después, te diste cuenta leyendo hacia atrás, que no debieras haber hecho? Lo primero, yo te diría que Claudio Alvarado no solo sabe mucho de política, sino que además sabe mucho de cómo funciona el Estado, porque él fue subsecretario, y los subsecretarios, y esto la gente a veces no lo conoce, son algo así como los jefes administrativos del servicio, del ministerio. O sea, la figura política del ministro, el subsecretario, entre comillas, el que hace la pega más administrativa, el que firma la mayor parte de los documentos, los reglamentos, los decretos, el que está a cargo del funcionamiento del servicio, del ministerio. Y de los servicios que cuelgan del ministerio. Son muy importantes los subsecretarios. Son muy importantes. ¿Y qué pasa cuando, perdón, lo que tengo entendido que tú llegas como ministro y a veces te meten un subsecretario por presiones políticas y todo? Hay pocas veces en que tú puedes decir, yo quiero escoger a ese subsecretario, ¿no es Eso cierto? no es la regla. La regla es que aparece el que aparece y si no te gusta, te la comes. Ya.
Y eso pasaba mucho en los gobiernos de la Concertación, porque ahí eran mucho más indóciles respecto a las reglas del cuoteo político. Aquí hay que reconocer que José Antonio Kast tomó un riesgo, pero por otra parte al final los partidos algo reclamaron, pero se cuadraron. O sea, en el fondo no hay... Pero los partidos van a estar en la subsecretaría seguramente. Bueno, es que si ya no entran ahí probablemente va a haber un problema, pero yo entiendo que ese es el compromiso y eso es lo que va a ocurrir, y además que me parece que tiene sentido para apoyar políticamente a los ministros que tienen menos experiencia política. Pero yo te diría que en general, así como la recomendación a cualquier ministro, no solo un ministro del Interior, es desde el punto de vista como más humano, tener mucho cuidado con el mal de altura y andar siempre muy liviano de equipaje. Porque muchas veces en estos cargos, con oficinas tan lindas, con choferes, con tantos privilegios y prebendas, a veces uno puede confundirse y puede pensar que eso es mérito de uno y no un poder delegado. Al final el cargo ministerial es un poder delegado que te lo entrega el presidente y te lo quita cuando lo estima conveniente y te quedas sin nada. Humildad. Leer mucho a Marco Aurelio, yo creo. Leer mucho las meditaciones de Marco Aurelio tienen que leerse, el filósofo emperador. Sí, y tomarse muy en serio el cargo, pero no tomárselo más en serio de lo que es realmente, porque finalmente es una situación temporal de poder que hay que aprovecharla, pero que no es para siempre. ¿Y cómo se hace para no quedar atrapado en esa burbuja del poder y no tener ese mal de altura? Rodearte de buenos asesores. ¿Quiénes son claves los que trabajan con el ministro? ¿A quién tienes que llevar que sean los que una pulga en el oído y te digan, no, ministro, no es verdad, usted no es el mejor, lo está haciendo mal? ¿Cómo se hace eso? Mira, yo por lo menos en mi experiencia, no sé si habrá sido buena o no, yo tiendo o trato de creer que sí. A mí 2 cosas me funcionaban muy bien. Una, que yo tenía un equipo de asesores cercanos, de mucha confianza, pero también todas personas muy agudas, muy inteligentes, donde todas las mañanas nos encerrábamos en la oficina y discutíamos entre pares, porque pasa que a veces hay una cosa media monárquica con la autoridad presidencial o ministerial. Chile es como bien decimonónico en ese sentido. Y ahí a puerta cerrada discutíamos en confianza. Y esa cuestión te enriquece intelectualmente, te enriquece políticamente estar desafiado y aceptar el desafío. Y a veces pasa que los ministros hablan, todos escuchan, y la autoridad se solaza de sí misma. Entonces lo primero es eso. Y eso sí, que no vaya en detrimento de los ritos ministeriales. Hay una cierta ritualidad del poder que tampoco hay que despreciar, digamos, es importante. Y lo segundo, yo te diría el frente interno, la casa, la familia, o sea, en el fondo... Eso te iba a decir, el mundo privado. Claro, o sea, yo cuando llegaba a mi casa abría la puerta y se acabó, o sea, el ministro moría inmediatamente. Pero eso es un trabajo interior muy potente para hacer eso, o sea, para limpiarse, para... que eso todo si el ministro del Interior, que están pasando cosas, puede pasar cosas en cualquier momento, una emergencia... ¿Cómo se hace? Le pusieron un coaching a una mujer que les hizo como un coaching a los ministros, ¿lo viste? Lo vi. Interesante, lo encontré. Yo trataría, lo que yo creo que es lo que más funciona, es tratar de no dejar aquellas cosas rutinarias que uno siempre hace, las responsabilidades propias, familiares, del hogar. Los amigos. Tomarse un café con un amigo cada cierto tiempo. Ir a comprar las cosas al supermercado, al almacén, salir a la feria. Saber cuánto cuestan. Seguir llevando... Si eres ministro de Economía, saber cuánto cuesta un kilo de pan por lo menos. Y el boleto del metro y lo que sea. Y a tu hijo llevarlo al colegio, ir a las reuniones de padres y apoderados. O sea, en el fondo, seguir haciendo la vida personal, que es difícil, yo sé que es difícil, pero no abandonarla porque es tu cable a la tierra finalmente. Y sin el cable a la tierra te pierdes. Estoy con Gonzalo Blumel caminando en esta tarde veraniega por este pequeño jardín al fin del mundo, en un momento relajado. A ver, el diseño de este gabinete, ¿qué te parece? Sé bien honesto, Gonzalo. ¿Qué te pareció el diseño que hizo Kast? ¿Cómo lo lees tú? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué interpretas de este diseño? Mira, yo te diría que hay cosas bien logradas y cosas menos logradas. Ya, las bien logradas. Me parece bien logrado que es un gabinete que no es de la barra brava, por decirlo de alguna manera, sino que es más amplio. Me parece interesante que haya incorporado a figuras que no vienen de la matriz republicana o del propio José Antonio Kast. Claro, si uno ve esta foto nadie puede decir de buena fe de que este es un gobierno ultraderecha, fascista y todo eso. No. Y el hecho de que los libertarios se hayan quedado fuera ayuda a ese relato. ¿Y los va a complicar también? ¿Los van a tener afuera molestando, no? Va a ser un problema, pero sí. Pero por otra parte yo no me imagino a los 8 diputados libertarios votando en contra de una rebaja del impuesto corporativo a la empresa o votando en contra de leyes que fortalezcan la seguridad. Bueno, quién sabe, uno ha visto cosas tan increíbles en el Parlamento que veamos cómo se comporta. Puede ser, y yo creo que tomó un riesgo José Antonio Kast y su equipo, pero entendería que es un riesgo calculado y que además se puede revertir si es que las circunstancias se vuelven muy adversas. Yo te diría que
es interesante que hasta cierto punto, no me gusta la palabra porque a esta altura es media, ya muy manía, ¿no? Pero media ciútica, el nuevo clivaje que se ha hablado tanto, Sí. el clivaje del rechazo, del 62%, me parece que está bastante bien representado en el gabinete y eso es inteligente. O sea, desde el Partido Republicano y Social Cristiano hasta exministra o ministros de la presidenta Bachelet, como Jimena Rincón. Y un Jorge Campo, un radical. Jaime Campo, un radical. claro, un radical de viejo cuño, además. Pues Diego Cuño, ahora, antiguamente, paréntesis, los radicales, también habían radicales de derecha, no hay que olvidarse. Mi tatarabuelo era radical de derecha. Claro. Enrique Maquíver Enrique Maquíver, lógico. eran los liberales más de derecha, que estaban en una posición un poquito más distante de los radicales más de izquierda, más estatistas. Y un Domingo Durán, y etcétera, ¿no? Por supuesto. Ya, eso es lo bien logrado. Y lo mal logrado desde tu punto de vista, ¿qué te preocupa? Yo te diría que me parece que es un gabinete cómodo Cómodo para Kast. para el presidente, claro. ¿En qué sentido cómodo? En el sentido, a mí me gustan los gabinetes, tiendo a darle mayor atributo de fortaleza a los gabinetes donde hay personajes o figuras con vuelo propio, que pueden... Y eso no es un riesgo, es un riesgo que quiso no tomar, esos que llegan a ser incluso candidato a presidente de la República después, ¿no es cierto? O sea, tú tienes, por ejemplo, a un Andrés Chadwick, que era un contrapeso del presidente de la República, a un José Miguel Insulza, que era un contrapeso del presidente Ricardo Lago, a un Nicolás Aguirre. Ahora, esos contrapesos, Piñera una personalidad fuerte, o sea, hacerle contrapeso no era fácil, pero Kast no parece, su temperamento, pareciera que un tipo que escucha más, es distinto temperamento que el de Piñera, me da la impresión, ¿o no? Yo creo que es distinto, pero cuando hablo de contrapeso al presidente, me refiero al núcleo chico del poder. Porque da la impresión de que hay un grupo que es muy cercano al presidente electo, que es el que está tomando la mayor parte de las decisiones. Los partidos, lo que uno lee que reclaman es que no fueron parte de esas decisiones, y por lo tanto yo sí considero que puede haber un riesgo cuando se concentra excesivo poder en la moneda, en el segundo piso, en el ala superior de Palacio, ¿no? Yo encuentro que el poder tiene que estar, el poder político me refiero, alojado en quienes toman las decisiones, que son los ministros, ¿no? Y habiendo muy buenos ministros políticos, esa falta de densidad política puede ser un problema. O sea, si todos los problemas, todas las dificultades y conflictos finalmente terminan rebotando al segundo piso y resolviéndose en la oficina del segundo piso o en la oficina del presidente de la República, eso es un problema. Estamos conversando y caminando esta tarde con Gonzalo Blumen, ex ministro del Interior, ex ministro Sexpress. Son las 8:02 de la tarde. Regresamos en pocos minutos aquí a Desde el Jardín. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el Jardín, en Radio Pauta 100.5. Son las 8:05 de la tarde, según Cronos. Yo soy Cristian Barken, el jardinero de este jardín. Voy caminando esta tarde por mi jardín, acompañado, muy bien acompañado en esta conversación, comentando, analizando, haciendo hermenéutica de este nuevo gabinete político con Gonzalo Blumel, ex ministro del Interior del gobierno de Piñera II. Hablamos de la fortaleza y las debilidades del diseño posible de gabinete, cosas que te podían preocupar. Te voy a hacer preguntas y tú me vas contestando así. Pregunta y respuesta corta. Respuesta corta. Ministra de Educación. Parece ser que es alguien muy competente, según lo que pude averiguar. Se ve muy joven y es un ministerio rudo. Un ministerio que, en el caso que hablábamos, sí que requiere tal oficio político. Tienes el colegio de profesores, no sé, posibles movilizaciones estudiantiles, ahora no se ve nada, pero en el horizonte, pero podrían desatarse rápidamente. Probablemente y van a reaparecer. no, de la nada, de repente van a surgir. A ver, ¿cómo analizas el escenario de esta nueva ministra de Educación? No, yo creo que ella indiscutiblemente es muy competente desde un punto de vista técnico y la parte política es el desafío que tiene, sin duda. Y ahí le van a tener que poner un subsecretario potente. Que sí, negocie con... Pero no solo subsecretario, a veces se puede asesores, gente con experiencia que la puede acompañar, digamos. Yo, a ver, tampoco creo que no sepa nada de política porque ella trabajó muchos años en Libertad de Desarrollo. Libertad de Desarrollo se caracteriza por hacer asesoría legislativa y por lo tanto, en general, son personas que están en el Parlamento permanentemente, en los debates, las discusiones, o sea, no viene de la estratosfera, sino que ha sido parte... No viene de la academia pura, digamos. No. Los centros de estudio como Libertad de Desarrollo están en la discusión
técnico-política, están en el Parlamento asesorando a los legisladores, por tanto, conoce el ecosistema en el cual se va a meter. Ya, el ministro Podugio, un ministerio muy importante que hoy día cobra especial relevancia, dado el escenario catástrofe y post-catástrofe de este incendio o mega incendio y de las cosas que han quedado pendientes, tomas, etcétera. Nadie duda de su competencia, pero hay quienes dudan de sus habilidades blandas. De hecho, ya sacó un tuit que se peleó con... Ya estaba peleando por Twitter. Claro, ya, claro. A ver, ¿cómo analizas ese ministerio? Mira, a ver... Arriesgada. Es muy arriesgada. Yo lo conocí porque él estaba en el segundo piso, Sebastián Piñera, asesorando en algún momento para la reconstrucción de los barrios cívicos, los centros cívicos post-estallidos, que quedaron arrasados como... terrible, digamos. Y él hizo un muy buen trabajo, digamos, me tocó estar en algunas reuniones, conocer sus propuestas y su capacidad, me parece que es un tipo que sabe. Técnico muy competente. Y que tiene calle también, sin duda que sí, pero va a tener que domar su espíritu porque finalmente, es lo que hablamos al comienzo, hay que convencer. Y tú sabes que tú puedes tener las mejores ideas, puedes tener las palabras más precisas, pero si tu interlocutor, especialmente los parlamentarios, que son picotas y son vengativos, te tienen mala, te van a pegar, cuando puedan te van a pegar en las canillas. El guaracazo. Entonces ahí eso hay que tomárselo en serio. O sea, en el fondo, hacer política del estilo sin filtro en el mundo real, yo tengo mis serias reservas. Sin filtro me refiero al programa de televisión donde van todos a increparse. Sí, claro. Y ahí él ocupaba un lugar bien central en ese programa. El Ministerio de Vivienda, Ministerio de Educación, se supone que el Ministerio de Seguridad, eso me parece, en el Ministerio de Interior y Seguridad parece interesante, arriesgada, pero interesante y potente la apuesta de Castro. Eso me pareció un golazo. Ya. No me tocó conocerla como fiscal, pero lo que he leído y escuchado es que es muy competente. Y aguerrida, ha hecho un gran trabajo en la macrozona norte contra el crimen organizado. Contra el Tren de Aragua, los ha metido a la cárcel. Y me parece que es un perfil súper interesante, mujer, joven, con capacidades y con mucho coraje para enfrentar la principal urgencia que tienen los chilenos, que es la seguridad. Así que me parece que ese es un acierto total. Tú decías que la gente va a esperar resultados. ¿Cuánto tiempo se le va a dar a este gobierno para esperar el resultado? ¿Cómo se va a dar eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vislumbras tú? Dicen que las lunas de miel son cada vez más cortas. ¿Será tan así en esto? ¿No tiene elecciones políticas de aquí a 2 años? Eso también es un elemento no menor. ¿Cómo ves ese escenario? Casi 3 años sin elecciones. Sí. Mira, depende, yo creo que mucho más que de la gente, depende de la forma en que se conduzca el gobierno y el presidente. En el fondo, cómo contenga las expectativas. Y cómo comunique. Eso. Exactamente, porque no es una figura particularmente me gusta, pero Javier Milei, si uno mira en Argentina, todavía tiene harta inflación, pero la ha bajado mucho, la economía todavía enfrenta dificultades para crecer, el tipo cambio de repente todavía corcovea, pero la gente lo sigue apoyando pese a su estilo. ¿Y por qué? Porque en el fondo construyó muy hábilmente un proceso, donde el objetivo en sí no era el resultado, sino que era el proceso. Es un poco como... Y da un horizonte. Claro, como Churchill. Vamos a hacer la nueva Argentina, se va a levantar. Exacto. Y además partió diciendo una verdad terrible, no hay plata. Eso es lo primero que dijo, fue brutal. No hay un, ¿cómo dijo? No hay un, me perdonan, un puto peso. Un puto peso, sí. Un puto peso. Sí. Pero esto es como Churchill, ¿no? ¿Cuál fue el gran y magistral talento de Churchill? Que en el fondo no prometió rosa, prometió sangre, sudor y lágrimas, claro. Lucharemos en cada colina, en cada valle, en cada calle. Es una maravilla, es un poema ese discurso. Es un poema. Es que Churchill, bueno, era poeta. Era un además, poeta. Y ganó el Premio Nobel de Literatura, eso es interesante. Exactamente. Ya. Bueno, es un gran escritor, mucho más que la historia de la Segunda Guerra, escribió muchísimos y muy buenos libros. Pero yo te diría que administrar ese proceso, ese creo yo que es el desafío más importante de todos, porque finalmente uno compite contra sus propias expectativas. Y las expectativas hoy día son altas. ¿Quieres comentar algún otro nombre del gabinete que te haya llamado la atención? ¿Alguna de las decisiones que tomó de nombrar a alguien? El ministro de Relaciones Exteriores, ese es un tema que se ha dicho que el que fue elegido, que es brazo derecho de Luksic, que sabe mucho de Francisco Pérez Maquena, pero que en el escenario geopolítico actual, es un escenario geopolítico complejísimo, se requería tal vez un canciller con más tonelaje político y de política exterior. ¿Estás de acuerdo con eso o no?
No, eso tengo más dudas, porque yo creo que la Cancillería chilena es muy profesional, tiene una larga trayectoria, por lo tanto, apoyándose en los equipos internos de la Cancillería, yo creo que lo puede hacer muy bien. Es una persona muy inteligente, muy capacitada. Puede ser como un Alfredo Moreno de Cast. Y ese es un buen ejemplo. Alfredo Moreno no venía del mundo de la Cancillería y hizo un súper buen papel como canciller. Por lo tanto, yo no le veo dificultad. A propósito de tu comentario, si hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, es que hasta cierto punto, y me parece que es positivo, José Antonio Cast, al nombrar este gabinete, renuncia un poco al antiguo José Antonio Cast, ¿no? Porque si tú lo miras, hay muchas figuras que participaron en los gobiernos de Sebastián Piñera. Chile Vamos está muy integrado. Sí, era la derechita cobarde esa. Exactamente. O sea, metió a la derechita cobarde dentro del gabinete. Yo hice un recuento y cuento 6 autoridades, 6 ministros que fueron parte de los gobiernos de Sebastián Piñera. Ajá. Y claro, él construyó su proyecto político y su liderazgo en torno a la crítica, más que a la propia figura del expresidente, a lo que significaba ese al mundo, piñerismo, ¿no? ¿Cómo se le llama? Esta una centro-derecha, disociada del pinochetismo, más abierta a los acuerdos, un poco más dispuesta a conectarse, digamos, con los valores fundamentales de la modernidad, por decirlo de alguna manera, y ellos fueron muy críticos de eso. Entonces, cuando tú ves, y me parece que es correcta la decisión, porque hay gente con experiencia, gente con capacidad, y con eso habla trayectoria. bien de Cast como presidente. O sea, muchos dicen es mejor Cast presidente hasta el momento que lo que fue Cast candidato. O sea, parece que el estado de gracia del Estado, que era caer sobre el presidente, parece que algo de esa gracia llegó a Cast. Así lo creo, y porque no hay que olvidarse que poco antes de la elección, Cristian Valenzuela, uno de los más cercanos asesores del presidente electo, escribió una columna muy dura que se llamaba Parásito, donde le pegaba muy fuerte a la izquierda, pero también a la centro-derecha, y lo acusó de que parasitaron del Estado sin pensar en las personas, digamos, que es una acusación muy dura, porque todos los que hemos dedicado nuestra vida a la política, al servicio público, nos podemos haber equivocado 1000 veces, pero yo no dudo del genuino compromiso y la voluntad de poder trabajar por un mejor Chile. Entonces, claro, si tú comparas lo que había en esa columna versus finalmente la foto del gabinete, un poco inconsistente, pero la política no necesariamente tiene que ser consistente siempre, y me parece que hay giros que son positivos. Giros que son positivos. Bueno, hay un ministro de Evópoli, hasta ahora, y van a haber otro, pero no sé, subsecretario, que es Francisco Undurraga. Francisco Undurraga, en Cultura. Ya, ¿están contentos ustedes en Evópoli con ese nombramiento? ¿Cómo lo ven? Bueno, Pancho Undurraga, lo primero, una pena que haya perdido su elección parlamentaria por esta... Sí, era un gran diputado. Un gran diputado, y por estas marihuanzas del sistema electoral. Sacó muchos votos, pero finalmente se produjo un doblaje entre los subpactos. Sí, ahí se perdió un diputado serio. Y pese a que llegó tercero y se elegían 7, no quedó en el Parlamento. Pero creo que es un gran político en el buen sentido, un gran servidor público, una persona muy capacitada, con muchas capacidades de construir confianza en un mundo que no es sencillo, pero que es muy importante, que el mundo de la cultura. El mundo de la cultura es complicado. Y que yo creo que está muy dañado después de los 4 años de la actual administración, que es una cosa muy extraña. Hay dos mundos, el mundo de la ciencia y la cultura, que veían, yo creo, en el gobierno del presidente Boric, la posibilidad de que hubiera muchos avances, y yo creo que hay mucha frustración, tanto en el mundo de la ciencia como en el mundo de la cultura. Y por eso me parece que el nombre de Francisco Undurraga puede ser un aporte para recomponer, para rehabilitar, para construir confianza, para poder relanzar, digamos, políticas públicas en el mundo cultural. Y lo mismo en el mundo de la ciencia, me parece. No conozco a la persona que nombraron, que es Jimena Linconao, pero por su trayectoria, por su track record, su experiencia profesional, me parece que tiene todas las capacidades y puede ser un tremendo aporte en un mundo que también fue muy descuidado en la actual administración. Gonzalo, el mundo liberal al que tú perteneces, tú eres un joven político del mundo liberal, cuya expresión más visible dentro de la centro-derecha era Evópoli, ¿no es cierto? Que es un partido hoy día que está en la duda si se va a disolver o no se va a disolver. Eso lo va a tener que decidir, parece, el Tricel, en una apelación que ustedes están haciendo ahí. ¿Cuál es el rol y qué va a ser ese mundo liberal hoy día en este nuevo escenario? Cuando recién ganó Kast parecía un escenario que no era tan bueno para ese mundo, en un mundo más bien donde tienden a primar los discursos polarizados, el populismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece que en el mundo entero, digamos, ese mundo liberal está como arrinconado, con dificultades para rearticularse y proponer algo a la sociedad o reconectarse con su electorado. ¿Cuál es el papel de ese mundo liberal hoy en la política chilena y en los años que vienen?
Yo creo que lo primero es que ese mundo liberal está pasando evidentemente por un mal momento y creo que necesita poner un poquito de pausa y repensarse, ¿no? Cuando uno está haciendo cualquier actividad y las cosas no están saliendo como uno quiere o están saliendo directamente mal, hay que parar un poco, hay que pensar, hay que ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque da la impresión de que el discurso que propone al mundo al que yo me siento parte, que creo que ha sido un aporte fundamental en las discusiones democráticas de los últimos 250 años, hoy día no conecta, no empatiza, que lo que hablábamos al comienzo, no convence. Y no convence porque Chile y el mundo se han polarizado, las posiciones se han extremado, y el liberalismo parte de la duda, por decirlo de alguna manera, parte de la racionalidad, de la necesidad de contar con evidencia, de buscar acuerdos. Y el mundo hoy necesita, parece, seguridad. Hay mucho miedo, inseguridad en todo el mundo, el impacto de las inmigraciones, etcétera, Sí, tanto en Europa como acá. Y parece que el mundo liberal no está ofreciendo eso, ni tampoco el mundo socialdemócrata. ¿Ah? Entonces, yo creo que tú tienes razón, es una reflexión muy profunda la que hay que hacer, tal vez la oportunidad de pensar de verdad. O sea, míralo de la siguiente manera. Levantemos la vista un momento y miremos líderes mundiales que representan ese mundo que uno diga si estas son líderes potentes de verdad, a los cuales uno admira, ¿no? Y la verdad no se encuentran. En general hoy día los líderes que más destacan son los que gritan más, los que polarizan más, los que tienen posiciones más extremas, ¿no? Independiente si son izquierda o derecha, hoy día la racionalidad, la moderación, la búsqueda de acuerdo amplio es una cuestión que no está de moda, eso es un problema, porque al final la vida y los países se construyen sobre la base de tener consensos básicos fundamentales. Y eso yo creo que está significando un riesgo para la convivencia democrática, no solo en Chile, también en el mundo, ¿no? Lo que vivimos en el estallido, el 2019, básicamente tiene que ver con la pérdida de la racionalidad y la supremacía de la irracionalidad. De lo emocional. De lo emocional por sobre lo racional, de lo instintivo por sobre lo... Bueno, pero es que la gente busca a lo mejor, porque a ver, una da la impresión que a veces, por ejemplo, la izquierda, yo creo que la política ha suplantado a la religión. Sí. Y yo creo que hay más de religión en las visiones políticas que de racionalidad política. Entonces, pero la gente necesita esos sentidos, desaparece la religión, ¿no es cierto? Dios ha muerto, ¿ya? Pero necesitamos a Dios. Necesitamos un rato sentido, Sí. ¿no es cierto? Entonces a lo mejor el liberalismo hay que construir un relato que dé esa posibilidad de sentido, ¿o no? Es que el liberalismo, ¿qué lo que era? Finalmente es una filosofía cuyo objeto fundamental era las libertades humanas. Y da la impresión de que después de los 90 las libertades humanas parecían muy aseguradas, ¿no? Pero los últimos, no sé, 10 años, 15 años, eso ha empezado a retroceder. Si uno mira todos los índices de la democracia en el mundo, llevamos 15 años más o menos de retroceso. Y lo que está pasando, no hablemos de Rusia ni de China, lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que está pasando en algunos lugares de Europa, en algunas democracias, en el caso de Latinoamérica también, dan cuenta de que hay un retroceso y que valores que dábamos por sentado ya no lo son tales, ¿no? Y el liberalismo no ha sabido encontrar una respuesta y construir fuentes de sentido. Y Evópoli, con todas nuestras pequeñeces y faltas de capacidades, somos un proyecto político relativamente joven, más bien chico, no ha estado ajeno, digamos, a los problemas globales del liberalismo y de la democracia liberal. Gonzalo, yo te quiero agradecer esta caminata peripatética que hemos tenido en esta tarde. Hemos conversado del gabinete nuevo, hemos conversado del liberalismo, hemos conversado de política. Muchas gracias por tenerte de nuevo aquí. Me da gusto verte más relajado. Me imagino que hay nostalgia. El que ya pasó por la política, hay nostalgia, ¿no? De la política. Y el que lo niega, miente. El que lo niega, miente. ¿Tú estarías disponible para volver a la política en el caso que te llamaran? Lo que a pasa cargos es que, de gobierno, digo. No, claro, lo que pasa es que de la política no me digo, sigo participando en No, sí lo sé. Evópoli, Ya, pero no hay Horizontal. ninguna decisión personal ahí de decir, no, hice una tregua, no voy a meterme en la política ahora. Uno toma esas decisiones, ¿o no? Mira, para serte franco, yo creo que estuvo bien. Me tocó lo que me tocó, fue intenso. Hoy día están otros, gente a la que le tengo mucho aprecio, mucho cariño, pero yo creo que de momento no. Por lo menos en cargo de primera línea. Gonzalo Blumen en Desde el Jardín 2021, queridos y queridas radiovidentes. Muchas gracias, Gonzalo. Fue un gusto conversar contigo, Cristian, como muchas gracias por la siempre. invitación. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 7:30 de la tarde, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín, para que ustedes puedan entrar y caminar conmigo
en conversaciones tan interesantes como esta. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.